sin ningún error aquí el fluido que circula por la tubería interna es un flujo interno. Pero si yo quiero catalogar el flujo de la sustancia que se mueve por el tubo externo, ahí necesariamente hablaré del flujo externo respecto a la tubería. Si yo veo un corte transversal, tengo dos tubos concéntricos, por aquí circula un fluido que aquí les decía, sin temor a equivocarme, ahí digo que es un flujo interno. Pero si yo quiero catalogar el flujo del fluido que se mueve por el espacio anular, aquí sí tengo que ponerle o decir que es un flujo externo respecto a la tubería interna. ¿Sí? Claro, aquí un poco ya surge este problema y un poco me permite explicarles de alguna forma esto de la longitud. En el flujo interno no hay ningún problema. La longitud característica va a ser que el diámetro de la tubería. Pero si yo quiero ver el comportamiento del fluido que se mueve por el espacio anular, ahí ya tendré dificultades para definir esta longitud característica. Esta longitud característica a veces se denomina como diámetro equivalente. ¿Cómo lo van a calcular? Siempre 4 veces la sección transversal a ese movimiento, a ese flujo. Y aquí le voy a poner, uno le llama perímetro mojado. Yo prefiero hablar de un perímetro de transferencia. ¿Sí? En el caso de una tubería, 4 se mantiene. La sección transversal al flujo, ¿cómo la calculan? Un cuarto de pi por el diámetro al cuadrado. ¿Sí? El perímetro de transferencia, el perímetro que está siendo mojado, ¿no es cierto? La interacción del fluido con la superficie interna de la tubería. Y eso lo calculan como. Pero es hueco aquí. Se cancela el 4, se cancela el pi, se cancela el diámetro. Por eso, Es lo mismo. aquí no hay ninguna dificultad. El diámetro equivalente, la longitud característica del diámetro interno de la tubería. Pero si yo ya tengo un flujo externo, sea por esta canaleta o este flujo por el espacio anular, yo tengo que aplicar esta correlación para obtener esa longitud característica de este fenómeno en el cual estoy trabajando. Y aquí específicamente, ¿sí? Se va a quedar aquí el 4 se va a mantener. ¿Cómo calculan esta área? Es lo que te pregunto. Eso no cacho. Diría yo ¿Cómo calculamos bastante. esa sección transversal del espacio anular? Y se va a mantener un cuarto de pi, ¿no es cierto? Y aquí pondría diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior. Grande, papamontes. No, básicamente lo que estoy haciendo es el área mayor menos el área menor, la diferencia en el espacio. No puedo decir eso a la mora. Y el perímetro de transferencia, ya por eso les decía, es un dato depende de la transferencia en la cual esté trabajando. Si es cantidad de movimiento, es básicamente ese movimiento sobre la superficie. ¿Cuál sería? Ruido cuando se mueve a través del espacio anular interactuar con esta superficie, pero también interactuar con el eje. Por lo tanto, aquí sería que pi por el diámetro interno más pi por el diámetro externo. Y ustedes si quieren simplificar más, ¿no es cierto? Se nos va el pi. Esta es la diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Más menos, y se va a simplificar uno de ellos y nos va a quedar simplemente la diferencia de los pi. Pero, ¿sí? Aquí es importante la transferencia. Si es, repito, cantidad de movimiento del fluido sobre una superficie. Pero si yo cambio el escenario y quiero ver la transferencia de calor, ahí tendré que darme cuenta que fluido 1, que posiblemente está en la tubería interior,
está transfiriendo energía con el fluido que circula por el tubo exterior. Entonces, este fluido está intercambiando energía con el fluido que se encuentra externamente. ¿Cuál es la superficie o el perímetro de transferencia? Todo eso de ahí. Porque esta superficie delimita la separación entre las sustancias que están transfiriendo energía. Por lo tanto, el perímetro de transferencia ya es solo este. Por eso les decía, es importante el fenómeno, es importante la transferencia con la cual ustedes están trabajando. En ciertos casos, para tratar de caracterizar o definir este diámetro. ¿Sí? Entonces, resumiendo, yo defino las características de este flujo, la forma como ocurre este flujo con el número de Reynolds, ¿sí? Con este grupo que combina densidad, velocidad, longitud, característica, viscosidad, y esta longitud característica depende del sistema en el cual esté trabajando, depende de la transferencia de la propiedad que está siendo transferida. ¿Sí? Cuando hablamos de flujo, yo puedo combinar todo esto y puedo decir que voy a trabajar con un flujo presente que es estacionario y que ocurre redinámico. ¿Sí? Todo esto a mí me permite darle ciertas características muy pero muy específicas al flujo. Y esas características a veces son importantes para ejecutar cálculos. ¿Sí? Muchas de las veces es importante, por ejemplo, a nivel de transferencia de calor, que yo cuantifique un coeficiente de transferencia de calor. Pero para esa cuantificación yo necesito saber si es flujo interno o es flujo externo. Si el régimen es laminar o es turbulento. Si tenemos estado estacionario o tenemos estado estacionario. Por lo tanto, saber identificar las características del flujo es importante. Para ello, hacemos uso a veces de grupos relacionales o de ciertas características que, ¿cierto?, van de la mano de la interacción entre este fluido con la superficie sobre la cual se está construyendo. ¿Sí? Ahorita sí vas a trabajar. Avanzando un poco más. A nivel de fenómenos de transporte, trabajamos y hacemos muchos cálculos. ¿Sí? Pero tal vez aquí ustedes van a darse cuenta que muchas de las veces las ecuaciones que vamos a emplear, ¿sí?, tienen restricciones. Cuando hablo de restricciones son ciertas limitaciones o ciertos peros o ciertas precauciones que debo de tener al momento de mirar estas cosas. Y estas restricciones, ¿sí?, son de dos índoles. Unas en cuanto a unidades y otras en cuanto al ámbito. Y esto, chicos, es algo que ustedes tienen que empezar a acostumbrar. Tal vez están empezando a dejar de lado ciertas ecuaciones que tal vez a nivel de la física, de las matemáticas, ustedes no emplean. Por ejemplo, si alguien les pide, les dice cómo calculan el área o, no sé, la sección transversal de una tubería. Pi sobre 4 multiplicado por el diámetro elevado a 4. Esa ecuación la aplican siempre, ¿no es cierto? No me importa que la tubería sea, no sé, de cobre, que sea de acero, que sea de plástico, que sea de vidrio. Si quieren calcular la sección transversal, 1/4 de pi por el diámetro al cuadrado siempre. Esa ecuación, por ejemplo, no tiene restricciones. La utilizan en cualquier escenario. ¿Sí? Por ejemplo,
Luego si van, tal vez ya vieron la ecuación de los gases ideales, ¿no es cierto? PV es igual a NRT. Pero claro, ahí ya seguramente les dijeron, esa ecuación es para gases ideales. Y un gas ideal generalmente se comporta aquí a altas temperaturas y bajas presiones. Si yo me aparto de estos condicionantes, ya tengo un comportamiento real y la ecuación ya no me sirve. Algo similar ocurre a nivel de temperatura. Vamos a utilizar ecuaciones que tienen restricciones. Y repito, las restricciones en cuanto a unidades, en cuanto a la aplicación. El ámbito de aplicación es fácil de entender, por ejemplo, la ecuación de los gases ideales. ¿Cuándo? Únicamente a altas temperaturas y bajas presiones. Eso define en qué escenario, en qué ámbito pueden aplicar la ecuación. ¿Sí? Aquí tengo como ejemplo esta ecuación. Esta ecuación se utiliza mucho a nivel de transferencia de calor. Y nuevamente tengo un grupo adimensional que se conoce con el nombre de Nusselt. Aquí está el Reynolds, fíjense. Y aquí tengo otro grupo adimensional que se conoce con el nombre de Prandtl. Aquí me dice que el Nusselt es igual a 0,023 por Reynolds elevado a la 0,8 y por Prandtl elevado a un factor que le estoy poniendo por. Esta ecuación también tiene restricciones en cuanto al ámbito de aplicación. Uno, se aplica únicamente para transferencia de calor. ¿Bien? Lo segundo es que esa ecuación se utiliza únicamente cuando ustedes tienen un flujo externo. Segunda restricción. Y la tercera, que en su momento ustedes van a ver, es que se aplica cuando ustedes tienen un régimen turbulento. Y adicionalmente hay una cuarta restricción, porque el valor numérico de este X depende de si hay calentamiento o si. ¿Sí? Entonces, ustedes se dan cuenta que ciertas ecuaciones tienen ciertos peros. Ya no son ecuaciones universales, sino que dependen de ciertas características que hay que saberlas diferenciar. ¿Sí? Esto en cuanto a ecuaciones que tienen restricciones en cuanto al ámbito de aplicación. ¿Qué ocurre con ecuaciones que tienen restricción en cuanto a lo que son unidades? Muchas de las veces, generamos ecuaciones empíricas. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes seguramente a nivel de termodinámica, físico-química ya han visto ecuaciones polinómicas que, por ejemplo, reflejan la dependencia, se me ocurre, puede ser la densidad en función de la temperatura. ¿Sí? Ustedes pueden irse, ¿no es cierto?, a un campo y hacer o ver la dependencia de la temperatura en función de la densidad, ¿no es cierto?, a una T1, a una T2, 3, 4 y lo que puede ser su densidad. Luego tal vez hacer una gráfica, ¿no es cierto? No sé qué forma de. Y ustedes pueden hacer una regresión. No sé, si utilizan un modelo polinómico, puede ser que tengan que la densidad igual a un coeficiente A más un mediante 7 cuadrado y así sucesivamente. Una ecuación polinómica. Y sacan un modelo matemático que refleja la dependencia de la densidad en función de la temperatura. Pero claro, esa ecuación es particular. Tendría restricciones en cuanto al ámbito de aplicación, porque esta variación depende, no sé, puede ser del agua, digamos. Se aplica únicamente para qué, para el agua. Lo segundo es que este modelo que ustedes generarán tiene restricciones en cuanto a unidades. Porque, no sé, si ustedes aplicaron acá la densidad de gramos por cada centímetro cúbico y aquí la densidad de temperatura, ustedes dirán que la densidad, cuando apliquen esta ecuación, se obtiene en gramos por centímetro cúbico siempre y cuando la temperatura esté traducida. Si ustedes le ponen en otras unidades, tendrán un valor numérico y luego ese valor será igual. El valor correcto lo tendrán
unidad única y exclusivamente cuando la densidad es en gramos por centímetro cúbico y la temperatura es dada en qué grados centígrados. ¿Por qué? Porque implícitamente esta ecuación que yo lo obtuve de forma empírica tiene unidades. Para que entendamos esta parte, aquí tengo otra ecuación. Igual es una ecuación que se utiliza en el ámbito de la transferencia de calor. Aquí me da un coeficiente de convección, H igual a 0,94. Aquí me da un diferencial de temperatura dividido por un diámetro y todo esto elevado a la 0,5. Ecuación que tiene restricción en cuanto a qué ámbito de aplicación y también en cuanto a unidades. Ámbito de aplicación, ¿por qué? Porque se utiliza únicamente para transferencia de calor. Posiblemente se utilice el régimen turbulento y tal vez sea para un sistema, no sé, cuando el aire se está moviendo por unas corrientes de corte. Pues tiene restricción en cuanto al ámbito de aplicación. Pero también tiene restricción en cuanto a unidades porque me dice que este coeficiente de convección se obtiene en estas unidades, kilocaloría, hora, metro cuadrado, grado centígrado, siempre y cuando la diferencia de temperatura esté dada en qué grados centígrados y el diámetro de la tubería esté dado. Cuando yo vaya a aplicar esta ecuación, deberé de tener la precaución de que utilice delta T en grados centígrados y que el diámetro esté en metros y este resultado estará dado en qué kilocalorías por cada hora metro cuadrado por grado centígrado. ¿Sí? Mensaje. Ustedes vayan a trabajar con estas ecuaciones, siempre lean información en cuanto al modelo matemático que ustedes vayan a utilizar. ¿Sí? Porque les va a decir, ojo con esta ecuación, aquí esta variable significa esto y se obtienen estas unidades siempre y cuando las variables que están presentes en esta ecuación se expresen en estas unidades. Es como una camisa de fuerza, yo no puedo utilizar cualquier unidad. ¿Sí? Y lo más lógico, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes por desgracia luego este H, no sé, por ponerles un ejemplo. Nivel de transferencia de calor. Si yo quiero calcular la cantidad de energía que está siendo transportada, yo puedo utilizar esta ecuación, coeficiente de convección por una diferencia de calor. ¿Sí? Digamos que yo puedo utilizar este coeficiente H para luego reemplazar en este modelo y calcular la energía. Pero, no sé, se me ocurre, yo quiero calcular este flujo de calor en kilovatios por cada. ¿Sí? Pero fíjense, aquí este H me está dando en kilocalorías, pero aquí el resultado me está pidiendo que lo vaya. Lo más fácil, que tal vez es intuitivo, es que yo haga este cálculo. Una vez que tenga el valor numérico, haga la transformación. ¿Sí? Eso se puede hacer. Pero también yo podría reescribir esta ecuación en función de las unidades que necesite. Porque en este modelo se va a mantener la dependencia del coeficiente de convección en función de la diferencia de temperatura y el diámetro. Todo esto elevado a la 0,5. Si yo quiero cambiar las unidades, ¿qué es lo que va a cambiar? Esta constante que estoy llamando. Esta constante A vale 0,94 si yo utilizo estas unidades. Yo podría trabajar un poco para reescribir esta ecuación si tal vez yo ahora quiero que este H me lo den kilovatios por cada metro cuadrado. Y no sé, tal vez el delta T igual lo mantenga en grados centígrados, pero ahora tal vez el diámetro lo voy a expresar, no sé. Yo puedo reescribir esa ecuación. Seguramente a nivel de cálculos básicos, cuando vieron unidades, saben cómo enfrentar este tipo de manera de paso. Reescribamos esta ecuación. Digamos qué forma tiene sobre todo el coeficiente.
Y ahora yo necesito expresar el coeficiente de convección de kilovatios en el cuadrado de grados centígrados. Entre el cuadrado de grados centígrados. Esta vez se va a mantener en grados centígrados, pero ahora necesito que mi ejemplo se escriba ahí. ¿Cuál será el nuevo valor de este? Aguántame. Este coeficiente no tiene tiempo, ¿no? ¿Y por qué putas puse hora? Porque era Héctor. Era... Dijo hora. Metros grados centígrados, dice. A ver, a ver qué unidades tenía el coeficiente de convección. Ah, sí, sí es hora. Sí es hora, Richie. Duh. A ver. Ya encontraste, Richie. Espera, este delta T está en grados centígrados. Sabemos que grados centígrados es igual a... No, sabemos que Kelvin es igual a grados centígrados más 273.15. ¿Ya? Entonces sería de despejar este grado centígrado H menos 273,15 y este meterlo aquí. Ya, pero eso no necesito porque ya está en grados centígrados. No, pues Richie, es que esta huevada es un número dimensional. Sí. Y nosotros somos en temperatura y esto. Y de lo que me acuerdo que nos dijo ayer, este número de aquí debe también tener una dimensión. Exactamente.